Entonces, lo que sí hay que advertir, y esta es como la diapositiva o la fiesta, ¿verdad?, es que la topología hoy, moderna, tiene que ver menos con objetos que yo pueda dibujar o que yo pueda visualizar intuitivamente. Es una disciplina muy abstracta, ¿verdad? Su fortaleza depende, al igual que en otras ramas, precisamente de la capacidad de trabajar con objetos abstractos. Y hay un autor de un librito muy bonito que me gusta, todo es este, pues si lo quieren, es un muy bonito libro para leer. Lo pueden leer en media hora, lo cual me diría que no entendieron nada, o lo pueden leer en un año y probablemente ya están fregados porque la única solución para su vida sea el doctorado en topología algebraica. Entonces, ese señor Barr lo que dice es que de hecho los topólogos avanzados se notan porque evaden cualquier cosa que tenga una representación gráfica, geométrica o intuitiva, ¿verdad? Entonces quiere decir que si es representable ya hay un problema, ¿verdad? Me parece un comentario un poco exagerado, pero ahí está, ¿verdad? Pero volviendo, estos dibujitos en realidad nos están planteando un desafío, porque entender la esfera o el conejito, ¿verdad?, o el podio, ¿verdad?, o un pretzel, ¿verdad? El pretzel es otra de las figuras porque uno puede contar que tiene varios agujeros. Entonces uno puede claramente darse cuenta que un pretzel no es lo mismo que una taza o una dona, no solo por el sabor, sino por la forma, ¿verdad? Entonces, topología, topos logos, el estudio de las formas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se formalizan estos hechos sugeridos por dibujos e intuición geométrica? El tema de la relevancia de cuántos agujeros tiene un objeto o el tema de la orientación, ¿verdad? Es decir, cómo se enuncian las definiciones, los teoremas, pero sobre todo cómo se demuestra eso, que topológicamente una taza es lo mismo que una dona, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hizo la topología en el siglo XIX y yo diría quizá las primeras décadas del siglo XX fue responder esos dos ejemplos. Bien, entonces tratemos de hacer un poco de caso al señor Barr y entonces vamos a intentar plantearnos un ejemplo que no es avanzado, es un ejemplo elemental, sencillo, pero que me parece excelente para ver efectivamente por qué el apellido algebraico hace sentido y por qué las técnicas algebraicas para resolver problemas topológicos no se ven en el curso de topología, en un capitulito, ¿verdad? ¿Por qué se ha vuelto una disciplina de estudio por sí misma? Bien, entonces el teorema del punto fijo de Brouwer en dimensión 1, y para demostrarlo acá no vamos a usar topología algebraica, vamos a usar topología general, ¿verdad? Y entonces el teorema lo que dice es que toda función continua del intervalo cerrado menos 1, 1 al intervalo cerrado menos 1, 1 tiene un punto fijo, es decir, que existe un elemento en este intervalo cerrado tal que f de x es igual a x. Esa es la idea del punto fijo. Entonces, para la demostración, acá lo que hacemos es definamos el grafo de la función como aquellos puntos de R2 tales que digamos la primera coordenada es la variable independiente y la segunda es la imagen. Aquí está. Y delta es la diagonal, ¿verdad? Imagínense el cuadrado de base de menos 1 a 1 y de altura de menos 1 a 1. Entonces la diagonal es cabal la recta identidad, ¿verdad? La recta y igual x. Entonces ahí está, esa es la diagonal y la llamamos delta. Entonces, como f es continua de su curso de topología general, espero, si ya lo llevaron, si lo aprendieron,
que la imagen continua de un espacio conexo es conexo, ¿verdad? Entonces, G es conexo en la topología usual de R2. ¿Por qué? Porque el grafo de G es la imagen del mapeo continuo de este segmento de recta en este cuadrado del plano, tal que a todo elemento del intervalo le asigna este punto del plano. Esa es una función continua. Si no saben cómo demostrarlo, siéntanse que están en problemas, ¿verdad? Y entonces consideremos dos conjuntos. Primero, los puntos del plano que están arriba de la diagonal, sin tomar en cuenta la diagonal, ¿verdad? Ese se llama A, y luego B son los puntos del plano o del cuadrado que están debajo de la diagonal, sin tomar la diagonal, ¿verdad? Entonces, el triángulo superior y el triángulo inferior, sin la diagonal. Bien, resulta que estos son conjuntos abiertos en la topología relativa, ¿verdad? Dado que no tienen la diagonal, ¿verdad? Y además no son vacíos porque el punto -1, imagen de -1, sí está en A, ¿verdad? Y el punto 1, imagen de 1 sí está en B. Entonces, los dos son conjuntos abiertos en la topología relativa y no vacíos, ¿verdad? Ahora procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que F no tiene un punto fijo. Es decir, eso quiere decir que la gráfica de F nunca toca la diagonal, ¿verdad? Los puntos fijos de F son las intersecciones de la gráfica de F con la diagonal. Entonces, suponemos que G en la gráfica de F nunca toca, nunca toca la diagonal, ¿verdad? Lo que pasa entonces es que habremos construido justamente una desconexión de G, porque tenemos dos conjuntos abiertos, no vacíos, ¿verdad? Que la unión es G, y esa es justamente la definición en topología de conjunto disconexo. Porque ¿cómo define los conjuntos conexos? Los que no son conexos, los que no son disconexos, ¿verdad? Y entonces esto genera una contradicción. Entonces, ¿qué generó la contradicción? Suponer que F no tenía punto fijo, y de esta cuenta esta función sí tiene que tener un punto fijo. Bien, esto es lo que se considera una prueba ultra fácil, elemental, básica, trivial casi, del teorema de punto fijo de Brouwer, dimensión 1, con un argumento topológico de conjuntos conexos. Lo malo es que esta prueba, hasta donde se sabe, solo se puede hacerse para dimensión 1. ¿Qué pasa si uno quiere probar el teorema de punto fijo de Brouwer, que es válido para dimensiones superiores? Y entonces aquí es donde ¿cuál es el problema topológico? El problema topológico es que el argumento de la desconexión no lo puedo, se me complica demasiado para dimensiones de 2 en adelante. Todo el instrumental de la topología general no me ayuda. No me ayudan los conjuntos compactos, no me ayudan los conjuntos conexos, no me ayudan las compactificaciones. Todo lo que uno estudia en la topología general, los filtros y todas esas charadas, no me sirven para demostrar un teorema como el del punto fijo de Brouwer en dimensiones 2 en adelante. Entonces, lo que se hizo fue introducir una herramienta nueva. Vamos a traducir todo lo que está acá al mundo de la teoría de grupos y los homomorfismos. ¿Cuál dijimos que es nuestra interfase del mundo de la topología al mundo? Pues tendrá que ser la teoría de categorías y factores. Tenemos la categoría topología, espacios topológicos, donde sus morfismos son las funciones continuas, y luego tenemos la categoría grupos, en donde sus morfismos son los
homomorfismos. Entonces, para ilustrarles cómo se logra esto, primero vamos a establecer cierta notación básica que ustedes ya conocen. D a la n resulta ser la bola cerrada de radio unitario en Rn, ¿verdad? Ni siquiera estamos en espacios topológicos abstractos, estamos en un espacio euclidiano, ¿verdad? Tenemos normas, ¿verdad? De hecho es un espacio de banda, así que tampoco estamos haciendo mayor cosa. Y luego Sn-1 resulta que es el casquete esférico, es la frontera de la bola de radio 1, ¿verdad? ¿Por qué la bola es de dimensión n y el casquete es de dimensión n-1? Porque yo estoy viendo qué tipo de objeto es. Pongamos, por ejemplo, D3. D3 es la esfera sólida tridimensional de radio 1 y centro en el origen. Y el S a la n-2 es la cáscara, ¿verdad? Lo que pasa es que la cáscara es un objeto bidimensional que cubre un objeto tridimensional. Por eso el desfase en la notación, aunque obviamente ambos habitan en el Rn, ¿verdad? Bien, y luego viene una definición que es totalmente topológica, ¿verdad? Un subespacio X de un espacio topológico Y, o sea, este es un espacio topológico también, ¿verdad? Se llama un retracto de Y. O sea, intuitivamente el chiquito es X y el grande es Y. Entonces, imagínense un diagrama de Venn. No me puse a dibujar diagramas de Venn. Ustedes, pues si se imaginaron la botella de Klein, tienen que poderse imaginar un huevo estrellado, ¿verdad? ¿Sí? En donde la yema es X y todo es Y. Entonces, un retracto, digamos, la yema es un retracto del huevo, ¿sí? Si existe una función continua, R, que va del huevo a la yema, tal que la imagen bajo R de todo punto sobre la yema es el punto sobre la yema, ¿verdad? A la función R se le llama retracción. Entonces, la yema sería un retracto del huevo, piensen en huevo estrellado, ¿verdad? Si yo puedo de manera continua contraer toda la clara para que me quede solo la yema en el huevo estrellado. Si hay una función continua que puede hacer eso, entonces la yema es un retracto del huevo y la función que me hace eso se llama retracción. Algo que lo hacen en cualquier cuadro campero, en cualquier matómetro. Bien, entonces vamos para demostrar el teorema de punto fijo de Brouwer en dimensiones superiores, lo que necesitamos es un pequeño lema, ¿verdad? Y para todo n mayor o igual que 0, la cáscara no es un retracto de la naranja, ¿verdad? No hay forma de encontrar una función continua que me lleve la bola de radio 1 en el espacio n-1 y que la contraiga sin romperla, ni rasgarla, ni nada, a la cáscara. ¿Por qué? Porque habría que pincharla, ¿verdad? Eso es intuitivamente. Son los dibujos con las hormigas y esas cosas, ¿verdad? Bueno, esta es una prueba que requiere topología algebraica. Entonces, la prueba de este lema, vamos a usar el funtor de homología Hn, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un funtor es una función que va de un conjunto de objetos en otro conjunto de objetos, por ejemplo, de espacios topológicos a grupos, y que también esa transformación pasa de un conjunto de morfismos a otro conjunto de morfismos. Entonces, este funtor me va a transformar, o sea, el dominio del funtor de homología es la categoría espacios topológicos, y el contradominio del funtor homología es la categoría grupos,
Entonces, a cada espacio topológico le va a asignar un grupo, y a cada función continua le va a asignar un homomorfismo, ¿verdad? Bajo ciertas reglas. O sea, no es cualquier funtor que está yendo de espacios topológicos a grupos, sino que el funtor de homología a cada espacio topológico, cualquiera, le asigna un grupo abeliano especial que es H sub n de x, y a cada función continua de x a y le asigna un homomorfismo que va del grupo de homología de x al grupo de homología de y. Y esa transformación de grupos, de espacios topológicos a grupos y de funciones continuas a homomorfismos está sujeto a ciertas reglas. De hecho, no lo quise complicar más acá, pero de hecho el funtor de homología es un funtor covariante, o sea, no invierte el sentido de los morfismos. Y además preserva las composiciones de funciones, o sea que la imagen de la composición de la función continua f con la composición continua g bajo el funtor de homología Hn resulta ser la composición del homomorfismo asociado a f con el homomorfismo asociado con g. Primera regla: el funtor de homología Hn preserva composiciones. Y segundo, también preserva identidades. Entonces, el funtor de homología Hn aplicado a la función identidad del espacio topológico X resulta ser la función o el homomorfismo identidad del grupo Hn de X. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando de...? ¿Sí? ¿Sí? Además, uno en un curso de topología algebraica, en los primeros días, demuestra que la bola, ¿sí?, en Rn más 1 de radio unitario tiene asociado grupo de homología trivial. O sea, el grupo de homología de la naranja es trivial, solo tiene al elemento neutro. Con algo así ya se empieza a ver cómo es que esto puede simplificar, porque para un espacio topológico como es una esfera n-dimensional, tiene asociado un grupo trivial. Y básicamente lo que hacen los grupos de homología es que identifican agujeros en los espacios topológicos. Entonces esa es la forma de matematizar la idea de un agujero, porque no todo es tridimensional. Acuérdense, chis los dibujos, chis la intuición, ¿verdad? Yo quiero entender qué significa un agujero, un espacio topológico totalmente abstracto. Bueno, eso va a ser asociado al número de generadores que tenga el grupo de homología. ¿Cuántos agujeros tiene una esfera? Entonces, por eso es que la esfera no tiene elementos generadores más que el trivial, el grupo de homología. ¿Ya? Para eso hay que darse un buen recorrido, ¿verdad? Y el casquete esférico o la cáscara de la naranja, básicamente, uno intuitivamente es de que sí tiene un agujero, tiene un hueco adentro. Entonces resulta que el grupo de homología de la cáscara de la naranja no es trivial, sí tiene generadores. Entonces, básicamente, esta piedra roseta, esta interfase entre el mundo de los objetos topológicos, los espacios topológicos, a los objetos algebraicos, los grupos, y de las funciones continuas a los homomorfismos, en este caso vamos a usar uno de esas transformaciones. Se llama funtor de homología Hn,
y efectivamente está enviándome espacios topológicos a grupos abelianos y cumple todas estas reglas. Háganme el favor de repasarla otra vez. Respeta, el funtor de homología HN respeta composiciones, respeta identidades, ¿sí? A la función identidad de un espacio topológico le asigna el homomorfismo identidad de los grupos asociados. Y además, el grupo de homología de las pelotas, más bien de las manzanas, porque tienen contenido, ¿sí? De las esferas, como las esferas no tienen agujeros, es trivial. Y a la cáscara, de plano, le asigna un grupo que de momento lo único que nos interesa es que es un grupo que no es trivial, que tiene elementos distintos del neutro. ¿Sí? ¿Alguien no entiende todo lo que he dicho de este funtor de homología HN? ¿Puedo continuar? Porque si no lo entiende no va a entender nada. Bueno, entonces yo lo que quiero demostrar es el lema que dice que la cáscara no es un retracto de la naranja, ¿verdad? Yo no puedo deformar topológicamente una naranja para convertirla solo en la cáscara, ¿verdad? Sería como abrirle un agujero. ¿Cómo demuestro eso? Por reducción al absurdo. Supongo que sí lo puedo hacer. Entonces, supongamos que existe una retracción de la naranja a la cáscara. Es decir, que existe una función continua que va de la esfera de radio unitario n+1 dimensional en su casquete, en su frontera, ¿verdad? Si esta función continua existe, eso implicaría que este diagrama conmutativo de espacios topológicos y funciones continuas existe y es válido. A ver, aquí tenemos la retracción, ¿verdad? Esta es la función que estoy suponiendo que existe y estoy suponiendo que es continua. Esta que está acá no es más que la función identidad de la cáscara a la cáscara. Y esta que está acá es la función inclusión, ¿sí? Que le está enviando a todo elemento de la cáscara a la naranja, ¿verdad? Entonces la función inclusión es tal que inclusión de un pedazo de la cáscara es el pedazo de la cáscara, ¿verdad? Y esas son todas las que pueden tener, porque en la cáscara no pueden haber gajos, ¿sí? Va. Y algo que uno y que ustedes creo que ya deberían poder demostrar es que la función de inclusión es continua. Si no saben cómo demostrar la continuidad de esta función de inclusión, están en problemas en cuanto a su aprendizaje en topología general. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que en el momento en que yo supongo la existencia de la retracción de la naranja a la cáscara, y yo tengo este diagrama conmutativo, ¿sí? Entonces ahora aplico el funtor de homología HN. ¿Qué significa? Cuando yo le aplique el funtor de homología HN, aquí, ¿qué voy a obtener? El grupo trivial, el grupo cuyo único elemento es el elemento neutro. ¿Aquí qué voy a obtener? Un grupo no trivial. ¿Aquí qué voy a obtener? El mismo grupo no trivial que tenía acá. ¿Aquí qué voy a obtener? El homomorfismo identidad de este grupo no trivial sobre este grupo no trivial, ¿verdad? Aquí voy a obtener un homomorfismo asociado a la retracción, y aquí voy a tener un homomorfismo asociado a la inclusión, y eso luce así. Efectivamente, aquí tengo el grupo trivial, aquí tengo un grupo que es abeliano,
pero no es trivial, tiene elementos distintos del neutro, y aquí tenemos 3 homomorfismos. Y entonces ahora vamos a analizar la situación. Bien, primero el nuevo diagrama de grupos conmuta. ¿Quién me dice por qué? Porque conserva composiciones. El hecho que esto conmuta quiere decir que la identidad de Sn se obtiene de la composición de I con R. ¿Sí? O sea, la identidad es I compuesto con R. Entonces, como el funtor de homología HN preserva composiciones, quiere decir que si yo compongo este con este, obtengo este, ¿verdad? O sea, el homomorfismo asociado a R, primero aplicando el homomorfismo asociado a la inclusión, y después aplico el homomorfismo asociado a la retracción, obtengo el homomorfismo asociado a la identidad de la cáscara de Sn, ¿verdad? Ahora bien, noten ustedes que el contradominio de este homomorfismo es el grupo trivial. O sea, este homomorfismo, ¿quién es? Si este es el grupo trivial, ¿qué me pueden decir de este homomorfismo? Es el homomorfismo constante. Es el que envía a todos al neutro. ¿Por qué? Porque el contradominio solo tiene un elemento. ¿Cuál? El neutro. Ajá. Entonces, el hecho que este sea el grupo trivial quiere decir que este es el homomorfismo constante. No importa cuántos ni quiénes sean los elementos de este grupo, lo que yo sí sé es que hay elementos distintos del neutro. Todos están yendo al neutro al aplicarle este homomorfismo. Entonces, este homomorfismo es el constante, ¿verdad? Bien, pero si este es el homomorfismo constante, ¿cómo será la composición? Porque fíjense, este va todos al neutro y de repente, ¿y cuál es la imagen homomórfica del neutro en un grupo? El neutro. Entonces, todos al neutro y este tiene que ir de su único elemento en el dominio del neutro al neutro. Entonces, la composición tendrá que ser también el homomorfismo constante, ¿verdad? Entonces, este es un argumento simple de funcioncitas de primer año, ¿verdad? Incluso de tercero básico. Entonces, lo que yo tengo es que la composición es también el homomorfismo constante. Pero este, por propiedad de funtor, resulta ser la identidad de este grupo sobre este grupo. Y resulta que la identidad es el homomorfismo constante. Quiere decir que este grupo, que es la imagen de él mismo bajo su identidad, tiene que ser el grupo trivial. Pero eso es contradicción porque habíamos dicho que cuando uno lleva un curso de topología algebraica, lo primero que uno ve es que el grupo de homología de la cáscara no puede ser trivial. Entonces, contradicción. ¿Qué genera la contradicción? Suponer que existe una retracción de la naranja a la cáscara, y entonces hemos probado